Buenas tardes, mi pueblo querido. Buenas tardes para todos los países que están sumergidos en el eje de más producto de la coartada entre Chávez y Fidel Castro. Bueno, les diré que se inscriban en mi canal, que den like y que compartan. Según parte internacional, los conflictos en África le costó a Cuba más de 2.000 muertos cubanos. Oigan lo que le costó a los cubanos el ego ese de Fidel Castro de llevar a Cuba a una guerra en África sin saber ni por qué peleaban, porque no tuvo ningún tipo de problema lo que es el pueblo cubano con África, sino fueron intereses de la Unión Soviética cuando aquello que Cuba apoyaba. Metió a su pobre pueblo, pero no pagó la familia de Fidel Castro, ni pagó Fidel Castro, ni pagó ninguno de ellos. ¿Sabe quién pagó esas 2.000 vidas? Y esa sangre que se vertió, se fue de los cubanos, de los inocentes cubanos, arrastrado a una guerra que no lo conocían ni sabía el porqué. Y entonces, si no iba a la guerra cuando aquello, yo recuerdo que yo sé todas esas cosas, lo anulaban de la vida, le quitaban el trabajo de las escuelas de sus hijos, recibían un castigo bien por no apoyar la guerra, pues tenían muchas personas jóvenes que ir, otros los obligaron porque era el servicio militar obligatorio y si no lo penaban con 4 y 5 años. Eso fue la aventura de Fidel Castro, la aventura de Fidel Castro y todas esas locuras de creerse que en el ego de que eran superhombres que iban a inmolar a la historia y esto y lo otro. Mira, en resumida cuenta, Angola ya no es comunista, ¿ves? Por todos esos países por todos esos países que ellos fueron a donar la vida de los cubanos, de los humildes, de los de a pie, porque ellos no la donaron. ¿Qué costó? Nada, para nada fue. Mira, todos esos capitalistas están viviendo como reyes. Bueno, pues eso es lo que le causó Fidel Castro, ¿ves? Esa doctrina loca que lo arrastró al pueblo cubano a todo eso, a verter su sangre, a morir en países ajenos, y después lo mandaron en cajita para Cuba, que la seguridad de Estado es la que manejaba eso y no dejaba ni verlo, no sabían si adentro lo que le habían echado, si eran huesos de animales, de monos, de personas, de quién, no se sabe, porque nadie lo pudo ver. Fueron cajitas simbólicas, ni se las entregaron, visitaron a la familia y ya en un panteón ahí echaron, si eran 20 de ese pueblo, 20 de ese pueblo. Así fue con la sepultura y de todos esos muchachos, todas esas personas que dieron su vida en Angola y en todos esos países, en África, en todos los países donde lo llevaron a una guerra, sin saber ni por qué peleaban, sin saber los intereses que tenía Rusia en eso, que no era más ni menos que era sustraer toda la riqueza de África, toda esa ambición, y de ahí es donde vino también lo de Ochoa y todo, que sacaron diamantes. Ahí Cuba sacó muchas cosas, demasiado oro, demasiado diamante, demasiado petróleo y demasiado dinero, del cual lo manejó Cuba, porque la Unión Soviética le daba dinero más lo que le dio Angola y de todos esos países de África. Así fue como vendieron las vidas del pueblo cubano. Esa es la historia de Cuba, la verdadera historia. Esa es la historia que no le quieren decir la verdad al pueblo, que llevaron a una guerra inocentemente a los que no tenían que ver nada con esa guerra, ni iban a percibir ningún tipo de bien, que nada más fue la muerte, quitarle sus vidas a muchachos jóvenes, ¿ves? Ensangrentar al pueblo de Cuba y enlutar a sus padres y a sus madres, llorar a esas criaturas por gusto. ¿Por qué? Porque en definitiva incluso esa doctrina no tiene sentido, porque en el 89 la misma Unión Soviética anuló la política de comunista esa y se volvió capitalista. Entonces Angola tampoco se acogió al comunismo ni nada de eso. Así que mira, y hoy en día Canel está hablando de esto y lo otro porque ese es un lambiebota de los Castros para vivir como viven, que siempre anda con la mujer gastando un dineral y viviendo como está viviendo, porque todo eso es una falacia, una mentira. ¿Por qué el hijo de él no lo mandó a esa guerra? ¿Por qué vive en Estados Unidos? ¿Por qué el entrenado de él es así el otro? ¿Por qué la familia de los Castros no metieron a su familia en eso? ¿Por qué?
Porque ahí metieron a los inocentes, a los humildes, ahí están los muertos. Eso es sangre cubana. Y todavía quieren recordarle al pueblo cubano que Fidel Castro, que Vilma Espín, que todos esos mártires, que hay mártires, es lo que había una pila de bandoleros que vivieron como tú, vivieron como general, que vivieron bien, y su familia, mira cómo lo han dejado. Vilma Espín dejó a toda su familia rica está todo el mundo, con buenas vivencias. Mira, el hijo de Raúl y de Vilma Espín, el tal Alejandro, ese es el jefe prácticamente de Cuba por detrás. Así que lo que hizo fue perpetuar el poder para siempre. Mira, la hija de Vilma Espín, casada con un italiano mafioso, mira, tiene un hotel, tiene prebenda. La otra nieta de los Castro tiene un hotel que vale 700 pesos para quedarse una noche. Mira Sandro Castro como está con la... En realidad todo lo que hizo la dictadura fue para enaltecer su familia y su nombre, pero para el pueblo de Cuba lo que le dejaron fue sangre y necesidad y humillación y llanto y lágrimas y sufrimiento de la familia. Así que eso es lo único que tiene que agradecerle el pueblo de Cuba. Ese fue el legado que le dejó el diabólico Fidel Castro a su pueblo. Nada más le dejó sangre y luto. Y muchos muchachos ahogados en el mar, muchas penurias de división de familia. Hoy en día todavía están divididos y todavía quieren hablar de una persona que lo que le hizo fue enlutar el pueblo cubano. Bueno, hermanos míos, los quiero mucho. Inscríbanse en mi canal y hasta todo momento.